Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Nicole Bravo y sean todos bienvenidos al podcast Similitudes Literarias. Hoy vinimos a hablar de dos obras y como dice el nombre del podcast, encontrar las similitudes entre ellas. La obra que estaremos trabajando será Aura de Carlos Fuentes y La leyenda de ojos verdes de Gustavo Adolfo Bécquer. Para esto me estarán acompañando Benjamín Arzapalo y Juan Barea. Pero antes de empezar, creemos prudente hacer una breve introducción de lo que vendría a ser la biografía de los autores, el año que fueron publicadas, más el contexto de lo que hablaré yo, de Los ojos verdes, y por otro lado mi compañero Benjamín hablará sobre la novela de Aura de Carlos Fuentes. Hola, buenas tardes. Soy Benjamín y como dijo mi compañera, voy a hablar sobre la novela de Aura de Carlos Fuentes, más sobre el contexto. Carlos Fuentes fue un escritor mexicano que nació el 11 de noviembre de 1928 y murió el 15 de mayo de 2012. Su padre era diplomático, por lo que el escritor pasó más su infancia en diversas capitales de América y en medio de un intenso ambiente intelectual viajó por Montevideo, Río de Janeiro, Washington D.C., Santiago, Quito y Buenos Aires, ciudad en la que su padre llegó en 1934 como consejero de la Embajada de México, y a sus 16 años llegó a México para comenzar el bachillerato y allí forjó toda su carrera literaria y su propia identidad. Si bien estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la literatura fue su pasión y tesoro influenciado por autores como James Joyce, William Faulkner, y utilizó muchas de sus estrategias literarias: la pluralidad de puntos de vista, fragmentación cronológica, el elipsis, monólogo interior y etc. Para crear una obra que a su vez impactase en lo más hondo de la mexicanidad. Y su contexto podemos ver que en 1962, en el boom de Latinoamérica, una época en la que los escritores exploraban la historia y la identidad de sus países, así como las consecuencias de la Revolución Mexicana. Y ahora te pregunto, Nicole, Sí. sobre la biografía de Adolfo Bécquer y su contexto. Sí, claro. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta español postromanticista que nació el 17 de febrero de 1836 y murió el 22 de diciembre de 1870. Su padre murió cuando tenía 5 años y su madre a sus 9 años, cosa que impregnó su carácter melancólico que se varía luego en sus obras. A los 18 se mudó a Madrid para hacer una carrera literaria y luego de varios años conseguirla algo de éxito con sus artículos periodísticos. Tendría una relación con Elisa Gillet, pero ella la abandonó, forjando más su carácter melancólico. Si bien se casó luego con Castra Esteban y tuvo 3 hijos con ella, nunca tuvo un matrimonio feliz. En 1870 murió su hermano Valeriano, significando otro golpe en su vida. Meses después, muere él mismo con 34 años. Su prosa, al igual que su poesía, destaca por gran musicalidad y sencillez de la expresión, cargada de sensibilidad y por lo general su temática con el amor, el desamor, la nostalgia, el dolor y la muerte. Por otro lado, el contexto de Los ojos verdes fue que salió en 1861 y fue producto de una suerte de sueños, memorias o lo que sea que tuvo el autor con los ojos verdes y decidió realizar una obra sobre estos. Además, pertenece al género característico del autor, el postromanticismo, que engloba a una serie de corrientes estéticas que surgieron a partir de mediados del siglo XIX, precisamente cuando la corriente romántica lanzaba sus últimos respiros. En este caso, los autores vinculados a las corrientes posrománticas seguirían la estética romántica, pero llevándola más allá y dándole una nueva dimensión. Bueno, después de haber escuchado un poco más de los autores y sus contextos, ahora sí vamos a hablar sobre los argumentos. Primero la obra está ubicada en México a principios de los 60. El
protagonista es Felipe Montero, un historiador en busca de un trabajo mejor remunerado, algo que logra encontrar en un diario. Se dirige a Donceles, lugar donde está el empleo mencionado. Al entrar al lugar se encuentra en un estado deplorable, con vasta humedad causada por plantas, sumando al propio ambiente extraño del lugar, lleno de símbolos religiosos y de reglas inusuales como el no uso de la luz. Minutos después logra llegar al lugar de la entrevista. Lo recibe un conejo y su dueña, la señora Consuelo, una anciana que le cuenta de qué va el trabajo. Él debe ordenar los papeles de su difunto esposo, el general Llorente, para su posterior publicación antes de que la señora muera. A esto se le suma la condición de que debe hacer esta tarea en dicho lugar sin posibilidad de que el historiador se lo haga o se vaya a su casa. El Felipe dura un poco por dicha condición, pero termina aceptando tras visualizar a Aura, la sobrina de la doña, que genera en Felipe un deseo amoroso lo suficientemente fuerte para cumplir la condición de Consuelo. Es guiado por la sobrina a su habitación, donde trabajará cuando le den las memorias de Llorente. Tras una hora se dirige al comedor junto con Aura para la cena. Ahí nota que hay 4 cubiertos y sillas vacías. Le pregunta a la chica si esperaban a alguien más por el par de sillas restantes, a lo que ella le menciona que no, debido a que Consuelo se encontraba débil y no podrá acompañarlos, mencionándole también de que ha de reunirse con la anciana en el cuarto donde está. Luego de la cena, Felipe se encuentra a Consuelo en su habitación, en un estado alterado a causa de una iconografía religiosa de tintes oscuros. Él la ayuda a recomponerse, mandándola a la cama, y ella procede a entregarle la llave para acceder al primer fajo de memorias de Llorente. Al día siguiente se despierta a las 6 de la mañana, en su cuarto. Será avisado por una campana manejada por Aura. La hora del desayuno, en el comedor. Solo estaría su desayuno servido. Tras comer, se dirige al vestíbulo para hablar con Consuelo y le dice que debe terminar de leer y ordenar el primer fajo de memorias para ella, darle el segundo fajo. Llega la hora del almuerzo con su escena familiar a la de ayer, solo que ahora Consuelo sí estaría presente y, aún más, parecería tener algún control sobre Aura. A él nota que la sobrina se limitaba a imitar las mismas acciones de su tía, para que al final ella le pida a la joven acompañarla a su recamo. Felipe está determinado en liberar a la chica, por lo que procede a ir a su pieza para charlar a solas con ella. Cuando llega a 6 y ahí se quedaría por toda la tarde, negándose a presenciar otra escena así a la hora de la cena. En este lapso intentaría avanzar con los papeles del general Llorente, pero debería terminar bastante cansado y tras echarse en la cama y terminar sucumbiendo al sueño. Felipe, tras sufrir una pesadilla, descubierto con Aura al lado y ambos empiezan un encuentro amoroso. Tras ambos separarse uno del otro, Aura le dice que los separará a la noche en su cuarto. Lo esperará. Lo va a esperar. Cosa que Chico acepta y termina por dormir. El historiador se despierta de tal sueño, con Aura detrás de la puerta mencionándole que Consuelo quiere hablar con él. Se dirige a la habitación de la vieja, donde obtiene el segundo fajo de las memorias de Llorente. Con la nueva lectura, Felipe logra entender mejor la relación entre Llorente y Consuelo. Más aún, está obstinado con la situación de Aura. Desciende para buscarla y la encuentra en la cocina, degollando un macho cabrío. Acción hecha igualmente por Consuelo en otra habitación, solo que con el aire. Este evento lo lleva a quedarse en su cuarto, perturbado por el momento. Tiene pesadillas de las cuales sale por el golpe en su puerta y el ruido de la campana alertando la cena. Tras comer, recuerda la cinta con Aura en la recámara. Montero llega al cuarto y se duerme con la muchacha, y al despertar se encuentra con ella y su tía observándolo en un rincón, sonrientes
saliendo luego al altar y dejándolo solo. Al dormir nuevamente y recomponerse, sale de la habitación y se encuentra con la sobrina. Tiene una conversación donde trata de convencerla de abandonar a Consuelo, pero ella no quiere. Sin embargo, le informa que tendrán la casa sola por todo el día, debido a que su tía saldrá y que lo espera a la noche en la recámara de la señora. Felipe toma la tercera llave para el último fajo de las memorias de Llorente, que aparte de texto contiene imágenes. Felipe ordena este nuevo material buscando las apariciones de la viuda en el texto, y las encuentra. Su contenido le revela que la doña no era capaz de conseguir, algo que le afecta al punto de usar brebajes, plantas y prácticas diabólicas para un plan de encarnación de su juventud, cosa que logra pero termina distanciándola de su esposo. Al final de esos documentos hay 3 retratos de la pareja, pero al analizarlos se da cuenta de que en lugar de los cónyuges aparecen Aura y a él. Esta revelación lo deja terriblemente conmocionado y se queda dentro de un cuarto hasta la noche. Él recuerda la cita que tenía con Aura en la pieza de la viuda. Iba a buscarla. Al entrar a la recámara de Consuelo, Felipe incita a Aura para que ambos empiecen a tener relaciones antes de que su tía llegue. Ella le asegura que no volverá, explicándole que ambas están agotadas y que no ha podido retenerla a su lado por más de 3 días. Al varón no le importa y le confiesa su amor, prometiéndole amarla para siempre. Aura pedirá que bese a su rostro y él lo hace, pero por la pasión va más allá. En tal momento, una luz lo ciega y tras recuperar la visión, verá a Consuelo desnuda en lugar de Aura. Montero hunde su cabeza en su pelo, mientras ésta lo consuela, pidiéndole tiempo para poder regresar a Aura. Bueno, Benja, ahora yo voy a hablar sobre el argumento de los ojos verdes de Beckett, el cual trata de Fernando de Argensola, un joven que se encuentra junto con su sirviente Íñigo Montero y otros cazadores cazando un ciervo en las cuencas del Moncayo. Fernando logra dañar al animal, mas este escapa a la fuente de los Álamos, y antes de que la tropa vaya en la búsqueda, Montero les ordena que no. Argensola le recrimina su accionar, pero Íñigo se justifica debido a que en tal fuente habita un espíritu del mal en sus aguas que tranquilamente condenarían a un destino fatal a quienes entresen allí. Fernando, consumido por el ego, ignora tales advertencias para conseguir su primera caza. Finalmente, Íñigo y los demás observan cómo el joven se dirige a los Álamos. Pasados unos días, Fernando les cuenta su experiencia a Íñigo de su primera visita a los Álamos, donde encontró mientras exploraba el lugar los ojos verdes de una mujer en el borde de la fuente del lugar, y que después de tal descubrimiento volvió numerosas veces para volver a ver esos ojos. Montero, aterrorizado, le cuenta que esos ojos verdes son del espíritu maligno de aquel lugar y no lo sabía tanto por haberlo experimentado por sí mismo, sino por la leyenda de esta, que le era contada por sus padres y le ruega que no vuelva a dicho lugar. No obstante, Fernando reniega y afirma que volverá a los Álamos porque tales ojos lo enamoraron y ahora son lo que más ama. Argensola ya en lugar llama a este espíritu, pero no consigue respuestas y cuando ya caía la noche y se iba a ir decepcionado, el espíritu respondió a sus llamados y le confirmó que el amor entre ambos era mutuo y lo incentivó a juntarse con ella guiándolo al borde de la fuente para ambos estar y vivir felices juntos. Fernando ya en el borde da un paso más para abrazarse al espíritu y besarla, cosa que pasa, pero un momento después cae al fondo y muere. Y bueno, ya con una explicación tanto del contexto, autores y argumentos de estas dos obras, va siendo hora de entrar al punto central del podcast, que es la comparación de los elementos y temas de ambos escritos. Los más obvios son los ojos verdes. Están presentes en los dos textos y tienen un mismo efecto, que es el seducir a quienes los observan.
En Auda, los ojos los tienen tanto Auda como Consuelo cuando era joven, y se usan a Felipe y Llorente respectivamente, mientras que en la leyenda el espíritu maligno lo hace con Fernando. Algo a destacar es que estos ojos son descritos como una representación de la belleza de la vida. En Becker se lo menciona de la siguiente manera en esta cita del acto 2. Tal vez sería un rayo de sol que serpenteó fugitivo entre esa espuma. Tal vez una de esas flores que flotan entre las algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas. No sé. Yo creí ver una mirada que se clavó en la mía. Una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, idealizable, el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. Mientras que en Auda se trata al final del primer acto. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma a verle, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solamente tú puedes adivinar y desear. Los espacios donde se desarrollan tienen bastantes diferencias uno del otro. En la obra de Becker, el espacio son las cuencas del Moncayo, España. Un espacio al aire libre, iluminado por el sol o la luna, con vida donde uno mire. Esto se menciona en el segundo párrafo de la leyenda en el acto 1. Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría desencadenada, y las voces de los pajes resonaron con una nueva furia. Y el confuso tropel de hombres, caballos y pedos se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalará como el más a propósito para cortarle el paso a la vez. Mientras tanto, la obra de Auda ocurre casi en su totalidad en el hogar de Consuelo, México. Espacio bastante oscuro donde la luz de los astros solo llega a los pisos superiores de la casa. Hay símbolos religiosos por todos lados, como las luces devotas, el altar de la habitación de Consuelo o el Cristo negro de la recámara de Auda. Y además se encuentra en un estado más lúgubre, sirviendo de contraste al espacio iluminado y más lleno de vida de Becker. Los escritos inician con un motivo en sus protagonistas, el cual los llevan a transgredir espacios pintados como peligrosos. En Auda, Felipe llega a la casa por su necesidad de un trabajo mejor pagado. Este trabajo se ubica en Donceles, un lugar que el protagonista creía ya como una calle fantasma, de modo que las nomenclaturas de las casas fueron revisadas, superpuestas o confundidas. E incluso la casa de Consuelo tiene en su entrada una puerta con una manija de un pedo, que él termina soltando al sentir que éste le sonreía. Mientras que en la leyenda de Gustavo, Fernando ingresa a la Fuente de los Álamos para saciar su ego de obtener su primera casa, como se confirma en el antepenúltimo párrafo del acto 1. Pieza perdida. Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero perderé el ánima en manos de Satanás que permitir que se me escape ese siervo, el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador, ignorando las advertencias de Íñigo sobre el espíritu maligno que habita en tal lugar, advertencias que hasta los propios cazadores que los acompañaban hacían caso, y, como se ve más adelante, resultaron ser ciertas. Otro elemento a comparar es la presentación de las mujeres como demonios para hechiceras. ¿A qué me refiero con esto? En varias mitologías hay una construcción de las mujeres que poseen conocimientos en plantas como hechiceras. Esto aplica para Consuelo y el espíritu, quienes tienen un acercamiento con la naturaleza que les dota de poderes sobrenaturales. En Consuelo se nota en todo el proceso del plan de encarnación, que concluyen en Auda, como se menciona en el tercer fajo de Memorias de Llorente, mientras que en el espíritu es su control de la Fuente de los Álamos,
en la cual ya ha tenido presumiblemente como 1000 víctimas, algo que se menciona en los párrafos del acto 2. Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y susurrando, con un ruido semejante al de las abejas que zumban en el torno de las flores. Se alejan por entre las arenas y forman un cauce y luchan con los obstáculos que se oponen en su camino, y se repliegan sobre sí mismas, y saltan y huyen y corren, unas veces con risas, otras con suspiros, hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. Esta cita va relacionada con el siguiente párrafo, que inicia con: todo allí es grande. La soledad con sus 1000 rumores desconocidos vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. A su vez, el concepto de mujer demonio aplica tanto para la entidad de la leyenda de Adolfo como a la tía de Aura. En el primero, es algo que se deja entender por un diálogo de ella en el acto 3, cuando Fernando llamaba por su presencia, donde responde: o un demonio, y si lo fuese, a su pregunta de si ella era una mujer u otra cosa. Esto sirve como explicación a la mala fama del espíritu y sus poderes malditos. Mientras, el concepto en Consuelo va relacionado con su uso de rituales satánicos en el anterior mencionado proceso de encarnación de su juventud, algo que terminó por crear un interés en ella de estas prácticas, empezando a usar más elementos de estas creencias o directamente tener ataques demoníacos, como se ve en el incidente que sufrió en el segundo acto de Aura, con iconografías religiosas oscuras en su habitación y un accionar demonial. Incluso Llorente se refiere a ella como un demonio al final del tercer fajo de sus memorias, en la frase: Consuelo, pobre Consuelo. Consuelo, también el demonio fue un ángel, antes. Y finalmente tenemos la cuestión de la muerte, en específico la de los protagonistas. Che, pero Felipe no muere al final de Aura. Bueno, eso es hasta cierto punto verdad. En ambas obras, ellos terminan muriendo, pero en Felipe hay una muerte simbólica, mientras que Fernando tiene una muerte física. Lo de Fernando se nota claramente al final de la leyenda, cuando cae al fondo de la fuente. Pero el caso con el historiador es algo más complejo. Consuelo buscó reunirse con Felipe, o en realidad con cualquiera con los requisitos mínimos: ser joven, historiador y saber francés. Estas cualidades le eran necesarias a la doña para poder publicar las memorias del general, aunque lo más importante es que quedasen seducidos por Aura para poder a futuro reencarnarlo en Llorente. De esto se da pistas en el primer acto del cuento, poco después de contar a Felipe de que iba al trabajo, y al él responderle que porque no podía el general, Consuelo le dice: murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Como Felipe no es Llorente, ¿cómo completaría dichas memorias? Simple, no lo haría. Eso lo hará Llorente una vez reencarnado, hecho que ocurre cuando Montero se visualiza a sí mismo y a Aura en los retratos del tercer fajo, momento donde su mente empieza a cambiar. Está completamente desesperado, a sabiendas de que su muerte, como Felipe, se aproxima, algo que finalmente concluye una vez que separa su cabeza de la almohada, pasando a ser la reencarnación del francés. Bueno, para concluir con esta edición, hemos visto que en todo ámbito uno puede ejecutar un concepto de manera muy distinta a lo que haría otro, pero al final el resultado no termina siendo tan distinto como uno lo hubiera pensado. Este resultado es lo que da origen a las distintas categorías que vemos diariamente, como las ropas, comidas, vínculos, flora, fauna y la cultura, y obviamente el arte. En estas emisiones trabajamos estos elementos en común que encontramos en cada obra por gusto del cual nos gusta compartir con ustedes, que también lo disfrutan, porque a su vez sirve para que uno mejore las lecturas que hace dentro de su entorno.
pudiendo darle más sentido y valor a los eventos y cosas de nuestro día a día, y en especial en la literatura. Bueno, creo que ya se nos hace tarde. Hasta la próxima. Una vez más, similitudes literarias.